Bienvenidos una vez más a este rincón literario en el cual ustedes podrán encontrar contenido relacionado con libros y con escritores guatemaltecos. Si no han visto aún el video anterior en el que yo les recomiendo 9 autores guatemaltecos de muy buena calidad, les recomiendo que vayan a ver este video. Acá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace. El día de hoy nos acompaña el escritor Pablo Bejarano, poeta y cuentista originario de Ciudad Vieja, Zacatepeques. Pablo cuenta dentro de sus méritos con una serie de reconocimientos y galardones en distintas partes de nuestro país. Les comento que Pablo tiene ya la publicación de su primer libro, La Resurrección del Verso, del cual cuento yo ya con mi edición autografiada por el autor. Esta obra fue editada por Ateneo de Guatemala. Ateneo de Guatemala es un proyecto editorial que busca esparcir la cultura, la filosofía dentro de los sectores de nuestro país. Si ustedes quieren estar al tanto de todas las actividades que planifica y gestiona Ateneo de Guatemala, también en la descripción del video les dejo un enlace para que vayan y conozcan la página de Facebook de esta organización. Bueno, y estamos ya acá con Pablo. Pablo, muy agradecido por la entrevista, el espacio que nos has brindado. Muy agradecido con tu persona por tomarme en cuenta, José. Bueno, y entrando ya en materia, vamos a conversar con Pablo acerca de la obra de Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz, de la cual ustedes pueden ver unos ejemplares ahí frente a su pantalla. Y primero, Pablo, contanos, ¿qué clase de historia se encuentra el lector al adentrarse en las páginas de Hombres de Maíz? De Hombres de Maíz se dice y siempre ha dicho la crítica que es una novela de lenguaje, donde se nos quiere hacer ver que su máximo valor es el uso de la palabra que Miguel Ángel Asturias emplea en esta novela. Sin embargo, nos dicen de que en sí no cuenta ninguna historia. Yo considero que esto es del todo falso. Hombres de Maíz claramente cuenta una historia que es una historia apasionante y se trata de la maldición que los brujos de las luciérnagas dejan caer sobre todos aquellos que participaron en el asesinato de Gasparilón. Entonces vamos a encontrar una historia llena de magia, llena de mitos, llena de karma, podríamos decir en cierta forma, porque vemos cuando mueren todos los Tecún, como María Tecún se salva porque ella no es una de los Tecún realmente. Entonces vamos a encontrar todo este tipo de mitos, de fantasía que lo que trata es de contarnos esta maldición de los brujos de la luciérnaga sobre los asesinos de Gasparilón. Muy bien, Pablo, gracias. Siguiendo con la dinámica, quisiera que nos mencionaras un poco acerca de qué importancia tiene Hombres de Maíz dentro de la obra de Asturias y también la importancia que tiene dentro de toda la obra literaria guatemalteca. Dice Luis Cardosa de Aragón: yo escribo de Miguel Ángel Asturias porque Miguel Ángel Asturias escribió Hombres de Maíz. También nos dice Mario Vargas Llosa que Hombres de Maíz es el libro más moderno y mejor de todos los que escribió Asturias. ¿Por qué dicen esto? Bueno, yo considero que es porque Asturias se encuentra en este libro con su estilo. Es un estilo que ya tiene el germen en Leyendas de Guatemala, pero que sin embargo no despega tanto como se despega la imaginación de él en Hombres de Maíz. Sabemos que en Leyendas de Guatemala es más bien su versión de muchas de las cosas que se cuentan en nuestra patria, pero en Hombres de Maíz, aparte de estos mitos populares de Guatemala, también se cuentan un montón de mitos que él inventa en su cabeza, y aparte perfecciona este lenguaje que no es indígena, sino que viene siendo más bien del ladino, del rural, que va a decir Luis Cardosa de Aragón, que aparece también por primera vez en Hombres de Maíz. Luis Cardosa de Aragón nos cuenta que en El Señor Presidente todavía predomina el tú, los personajes se tratan de tú, no está asentado el vos que ya se encuentra en Hombres de Maíz y que es el que hace ese lenguaje particular y poético de esta novela. Recordemos que, y yo por eso considero que es la más importante de sus novelas, innova, es un lenguaje totalmente nuevo. Tenemos a Rubén Darío, tenemos a Vargas Vila, estos increíbles literatos
latinoamericanos que son muy poéticos. Si leemos Azul o si leemos Ibero vamos a encontrar una gran poesía, pero es una extensión, podríamos decir, de Francia, ¿no? Leer a Darío, leer a Vargas Vila es como leer a un Víctor Hugo en español. Como más adelante se ha dicho siempre que leer a Borges es como leer a un escritor inglés que escribe en castellano. Sí. Pero Miguel Ángel Asturias escribe de una manera que nunca se haya visto en el mundo. Yo el único precedente que encuentro de su lenguaje es en el Chilam Balam, cuando los brujos hacen las adivinanzas. Es lo más parecido que yo encontraba al lenguaje que usa Asturias, y creo que ese es el gran valor de Hombres de Maíz, que en esta novela descubre que él puede dominar ese lenguaje poético relativamente nuevo e innovador dentro de la narrativa latinoamericana. Y es interesante que Pablo nos menciona el Chilam Balam como una relación con Hombres de Maíz. Y creo que me adivinaste la siguiente pregunta, es ¿qué relación entonces podemos establecer entre Hombres de Maíz y, en nuestro caso, el Popol Vuh? Me parece que el lenguaje de Hombres de Maíz está más cerca del Chilam Balam que del Popol Vuh. Sin embargo, el Chilam Balam no es un libro tan rico en mitología como el Popol Vuh. El Popol Vuh tiene una mitología fascinante que, como ya has dicho en alguna ocasión, está al nivel de la mitología que hay en la Odisea o que hay en el Ramayana. Entonces, esa es la relación que tiene Hombres de Maíz con el Popol Vuh. Hay otros mitos muy ligados, como la importancia de las luciérnagas. Recordamos que cuando los gemelos bajan a Xibalbá y les dan el cigarro, es por medio de las luciérnagas que ellos logran hacer parecer que el cigarro está prendido durante toda la noche. Y en Hombres de Maíz son los brujos de las luciérnagas los que hacen que el Gaspar Ilón sea vengado. Por eso yo creo que el más grande enlace que hay entre Hombres de Maíz y el Popol Vuh es la mitología. Hay un paralelismo muy grande, veo yo, entre Gaspar Ilón y los gemelos. Al fin, el truco que utilizan para derrotar definitivamente a los señores de Xibalbá. Mencionar también la forma en la que Gaspar Ilón, nos cuenta Miguel Ángel Asturias, se arroja al río y se bebe todo el río. Y veo un paralelismo ahí también con los gemelos, que después de ser derrotados aparentemente por los señores de Xibalbá, son arrojados al río y ambos resurgen saliendo del río para vengarse de la aparente muerte. Hay una parte muy poética ahí donde dice: y resurgió derramando mazorcas líquidas de agua o de lluvia, por el estilo. Pero sí, está ese paralelismo, ¿no? Los gemelos mueren varias veces. Nos recordamos cuando le cercenan la cabeza a uno y tienen que usar esta planta, que ahorita se me va el nombre, para reconstruirle la cabeza a uno de los dos. Pero al final ellos sobreviven y logran vengar a los hijos de Hunahpu, y este papel importantísimo que ellos tienen este papel importantísimo que ellos tienen dentro del Popol Vuh. El Gaspar Ilón, como bien dice Asturias, aparece muy poco dentro de la novela, ¿no? Son el primer capítulo, muere, pero queda como un mito, como una sombra en toda la novela, y después vuelve a aparecer cuando, si no estoy mal, es el Correo Coyote, logra descender y mira todo lo que hay debajo, donde se van a sembrar los ombligos de las personas para definir su nahual, y vuelve a aparecer el Gaspar Ilón. Entonces creo que sí tienen ese paralelismo de que desaparecen y resurgen a lo largo de toda la historia. Sí, es bastante interesante cómo Asturias logró rescatar estos elementos del Popol Vuh. Y bueno, pasando también ya a otra pregunta, quisiera consultarte que a Hombres de Maíz se le suele poner al lado de obras como 100 años de soledad o Pedro Páramo. ¿Qué opinas de esto? Muy bien, pues es una comparación muy, podríamos decir, cotidiana, desde el punto de vista de que las tres novelas pertenecen al género del realismo mágico. Pero si las analizamos con un poco de cuidado, en lo particular yo considero una superioridad de Hombres de Maíz respecto a la imaginación, ¿no? Si analizamos el argumento de Pedro Páramo, que es una novela escrita con una técnica impresionante, el uso que hace Juan Rulfo de la analepsia me parece a mí realmente soberbio, y 100 años de soledad con ese lío tremendo en el que se mete García Márquez de las generaciones,
Los argumentos son hasta cierto punto un poco flojos. Sabemos que en Pedro Páramo es Juan Preciado que vuelve a encontrar a su padre y encuentra un pueblo lleno de muertos. Y en 100 años de soledad es esta historia de las generaciones, donde es una de sucesos cíclicos que pasan cíclicamente hasta terminar en la maldición donde se arrasa Macondo. Mientras que en Hombres de Maíz yo veo una riqueza más grande en cuanto al argumento. Hay un despliegue de historias más variado en Hombres de Maíz. Hace también en esta novela uso de las cajas chinas, que es una técnica bastante antigua pero que él emplea bien, y sobre todo la imaginación, ¿no?, para crear ese tipo de mitos que crea Miguel Ángel Asturias en Hombres de Maíz. Por ejemplo, lo de la ceguera blanca, que a mí me parece impresionante, lo del tiste con andar de araña, que es lo que hace que surjan las tecunas. Para mí esta novela es, como diría Sergio Ramírez de Mulata de Tal, una descarga imparable de invención, ¿no? Desde el principio en que Gaspar Ilón tiene ese sueño en que la tierra le reclama que no lo defiende, hasta el momento en que Goyoyi con sus hijos y María Tecum se convierten en hormigas para cargar la cosecha de maíz. Hablábamos entonces de la comparación que se hace de Hombres de Maíz con 100 años de soledad y con Pedro Páramo. Sin embargo, vemos que García Márquez y Juan Rulfo gozan de más popularidad dentro del ámbito literario a nivel mundial, pese a que Asturias haya ganado el Nobel. ¿Qué nos podrías, cómo podríamos explicar un poco esta impopularidad de Asturias dentro de todo el mundo literario? Muy bien, pues para no entrar en gustos personales, que yo particularmente diría que Asturias es mejor y merecería ser más leído, podríamos decir que Asturias es como mínimo de la misma calidad de Gabriel García Márquez y de Juan Rulfo. Pero ¿por qué ellos son populares y Miguel Ángel Asturias no? Una es que yo considero se le critica por su participación muy fructuosa dentro de la política de su país. Muchos dicen que bailaba al son que le tocaban. Sabemos que estuvo con Ubico, sabemos que después estuvo en la Revolución cuando lo mandaron a traer, cuando Juan José Arevalo lo mandó a traer a México, y después fue embajador con Méndez Montenegro. Creo que eso se le critica mucho en un siglo en el que se esperaba que todos los escritores fueran de izquierda, ¿no? Gabriel García Márquez era un escritor eminentemente de izquierda, amigo de Fidel Castro, y tenía una popularidad tremenda. Juan Rulfo, si bien no era un escritor 100% de izquierda, era un escritor que tampoco iba a ser de derecha, ¿no? Era un escritor que estaba más lanzado al lado del comunismo. Entonces creo que por eso se le critica un poco a Miguel Ángel Asturias, por no haber sido un escritor comunista. Dice Mario Vargas Llosa que a los escritores que decidieron unirse por un lado contrario al del comunismo les fue más duro, y fueron escritores que sabían que iban a ser criticados, mientras que los otros eran unos escritores que sabían que iban a ser aceptados por el simple hecho de estar de parte del comunismo. Y otro problema fue esa discusión, ese altercado que hubo entre él y Gabriel García Márquez, cuando Miguel Ángel Asturias dice que 100 años de soledad es un plagio de En busca del absoluto de Balzac. Gabriel García Márquez era la promesa de la literatura latinoamericana. Miguel Ángel Asturias dice eso y bueno, se le tachó de envidioso, y la popularidad del boom sirvió al mismo tiempo que para lanzar a otro plano la literatura latinoamericana, para bajar a Asturias. No necesitamos ya de Asturias, hay nuevos escritores, y creo que esas dos cosas tuvieron mucho que ver en el hecho de que Miguel Ángel Asturias perdiera popularidad. Bueno, Pablo, lo que mencionabas me hace mucho sentido como para explicarme un poco acerca de la impopularidad de Asturias. Sin embargo, no podemos descartar que es un magnífico escritor. Y ya para terminar, Pablo, me gustaría que te dirigieras a nuestra audiencia haciendo una exhortación a descubrir la maravilla, el realismo mágico que hay dentro de Asturias. ¿Cuál sería el argumento que usarías para convencer contundentemente a nuestros espectadores de que se animen a descubrir a Miguel Ángel Asturias? Amigos lectores, Miguel Ángel Asturias es un escritor de gran calidad, al que muchas veces nos alejamos porque pensamos que es muy complicado de leer. Basta recordar el inicio del Señor Presidente, en que se dice alumbre, alumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre, y toda esa gitanjáfora con el que él nos desorienta claramente, o el inicio de Hombres de Maíz, ¿no? Donde empieza con
ese lenguaje de la metonimia en que describe el sueño del Gasparilón. Sin embargo, no debemos alejarnos de él por eso, porque no lo entendamos. Dice en su libro Miguel Ángel Asturias, casi novela, Luis Cardosa y Aragón, que muchas veces él no entendía el lenguaje de Asturias, siendo Luis Cardosa y Aragón un genio de la literatura también, pero que él no se preocupaba por no entenderlo o por tener que ver el glosario, sino que él disfrutaba de su ignorancia, de la ignorancia de él, de Luis Cardosa y Aragón, al no comprender Asturias, pero a pesar de no comprenderlo en su totalidad, él disfrutaba de esta novela. Recordemos también que dice Mario Vargas Llosa que muchas veces se cree que el lenguaje poético de Asturias y complejo que él utiliza esconde los tesoros de Hombres de Maíz, pero al final nos dice que no es así, sino que ese lenguaje son los tesoros de Hombres de Maíz. Es decir, que esa parte que a nosotros nos parece complicada es lo que hay que disfrutar rompiéndonos la cabeza leyendo a Miguel Ángel Asturias, porque realmente vale la pena cuando nos acostumbramos a él y llegamos a entender un poco más y vemos toda esa mitología y toda esa invención apasionante que hay en sus libros.